Hola creadores, ¿cómo están? Espero estén teniendo un gran día. En este video tutorial vamos a aprender a realizar este estuche para anteojos. Obviamente ustedes pueden adaptar el tamaño para lo que quieran, puede ser para el tamaño de su celular o para estuches chiquitos, más como bolsitas para llevar cosas más pequeñas. Este es un proyecto fácil y que no lleva mucho tiempo. Simplemente conociendo los puntos básicos de crochet los van a poder realizar sin ningún problema. Miren, pueden ponerle su bolsita a los anteojos o directamente ponerlos así de esta forma. Bueno, vamos a ver ahora cuáles son los materiales que necesitamos para hacerlo. Bueno, vamos con los materiales. En este caso utilicé este hilado de esta marca en el color manta. Este hilado es un algodón, 100% algodón mercerizado. Voy a dejar las especificaciones de este hilado en la descripción para que tengan una idea del grosor y demás. Además vamos a necesitar un gancho número 2, tijeras, marcadores y aguja para coser. Empezamos a tejer, vamos a hacer un nudo corredizo y tejemos una cadena de base de 28 puntos. En este caso vamos a tener 11 cuadraditos. Si ustedes necesitan hacer más cuadraditos o menos, la fórmula que van a utilizar es el número de cuadraditos que necesitan, lo multiplican por 2 y le suman 6 puntos. Tenemos nuestra cadena de 28 puntos. Vamos a empezar a tejer la primera vuelta. Vamos a acomodar bien la cadena. Y vamos a contar desde el gancho 1, 2, 3, voy a acomodar bien la cadena mejor, y vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, y en la quinta cadena vamos a hacer un punto vareta. Ahora tenemos estos 3 puntos cadenas, cuentan como una vareta. Vamos a hacer una cadena y nos vamos a saltar un punto de la cadena de base y en el siguiente vamos a hacer un punto vareta. Así queda formado nuestro primer cuadradito. Hacemos una cadena, nos saltamos un punto de la cadena de base, vamos a el siguiente punto y hacemos un punto vareta para obtener nuestro segundo cuadradito. Una cadena, nos saltamos un punto, en el siguiente hacemos un punto vareta. De nuevo, una cadena, nos saltamos un punto y hacemos un punto vareta. Así se van a ir formando los cuadraditos y tenemos que continuar hasta llegar al final. Vamos a tener el total de 11 cuadraditos y nos va a quedar un punto por tejer al final. Tenemos nuestros 11 cuadraditos, los contamos, tenemos que tener un total de 11 y nos va a quedar este último punto por tejer, donde vamos a realizar un punto vareta para cerrar esta vuelta. Tenemos nuestra primera vuelta lista, vamos a hacer 3 cadenas para subir, giramos el tejido y vamos a hacer sobre el punto vareta de la vuelta anterior un punto vareta. Y ahora hacemos otro punto, una cadena, nos saltamos un punto y vamos sobre el punto vareta de la vuelta anterior a tejer un punto vareta. Cadena, punto vareta sobre punto vareta de la vuelta anterior. Así vamos a realizar esta segunda vuelta.
Vamos a ir haciendo puntos vareta sobre cada uno de los puntos vareta de la vuelta anterior y una cadena para saltar. Entonces hacemos una cadena, nos saltamos ese punto y hacemos un punto vareta sobre el punto vareta de la vuelta anterior. Vamos a continuar así toda esta vuelta. Ya en el final de la segunda vuelta vamos a hacer una cadena, saltamos un punto, hacemos un punto vareta y ahora vamos a tener que realizar un punto vareta en esa última cadena de las 3 cadenas que hicimos al inicio. Entonces nos metemos en la tercera cadena y hacemos un punto vareta. Así completamos la segunda vuelta. Hacemos 3 puntos cadenas para subir, giramos el tejido, hacemos un punto vareta en el punto siguiente y ahora empezamos a hacer los cuadraditos. Hacemos una cadena, un punto vareta, una cadena, un punto vareta, así hasta completar esta vuelta. Creadores, si les está gustando, no olviden suscribir, dejar su like y su comentario. Yo con gusto respondo todos los comentarios. Ya saben que ahí pueden dejarme sus dudas o contarme, por ejemplo, de dónde son, dónde se encuentran al momento que están viendo este video. Volviendo al tejido, vamos a continuar tejiendo de esta manera todas las vueltas. Vamos a repetir estas vueltas hasta obtener el alto que necesitemos. En este caso yo tejí hasta obtener un total de 19 cuadraditos de altura. Veamos las medidas. Tenemos 9 centímetros de ancho por 17 centímetros de alto. Y ahora vamos a empezar a tejer la siguiente vuelta. Hacemos una cadena, giramos nuestro tejido y vamos a hacer una vuelta de punto deslizado. Es decir, vamos a tejer sobre cada uno de los puntos de la vuelta anterior un punto deslizado. Tejemos puntos deslizados sobre los puntos vareta y también en los espacios de las cadenas hasta llegar al final. Antes de continuar con la siguiente vuelta necesitamos marcar el centro. Para esto contamos 5 cuadraditos de un lado, 5 del otro y ese que está en el medio va a ser nuestro centro. Lo marcamos y comenzamos con la siguiente vuelta. Vamos a hacer punto cadena, giramos nuestro tejido y hacemos sobre hebra delantera, vamos a hacer puntos deslizados. Hacemos puntos deslizados sobre hebra delantera hasta llegar al marcador. Al llegar al marcador vamos a hacer una cadena de 60 puntos. Tenemos la cadena de 60 puntos. Vamos a medir para que tengan una idea de cuánto más o menos tiene que ser esta cadena, de 27 centímetros aproximadamente. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer un punto extra para subir. Y vamos a hacer puntos deslizados por toda la cadena hasta llegar al inicio. Entonces, simplemente hacemos puntos deslizados para formar un cordón. Continuamos así hasta llegar acá. Terminamos de tejer sobre esta cadena, ya quedó formado nuestro cordón. Y ahora vamos a hacer un punto deslizado en el siguiente punto. Lo vamos a tomar de esta forma. Y ahora tenemos que unir el cordón, el otro extremo del cordón, al cuerpo, digamos, de nuestro estuche. Entonces vamos a acomodarlo bien para que no quede torcido. Y vamos a introducir el gancho de esta forma en el cordón. Y ahora vamos a la hebra delantera de la vuelta anterior,
y vamos a hacer un punto deslizado. Buscamos esa hebra y hacemos el punto deslizado, que lo vamos a pasar por el cordón y de esta forma nos va a quedar unido. Vamos a seguir tejiendo los siguientes puntos. Sobre la hebra delantera hacemos puntos deslizados hasta llegar al final. Completamos la vuelta, nos toca cortar el hilo, hacemos una cadena para cerrar y vamos a dejar de lado por un ratito esta parte. Vamos a tener que tejer una parte igual de 11 por 19 cuadraditos y ahora vamos a marcar el centro de nuevo contando de un extremo y del otro, 5 y 5, en el centro marcamos y vamos a empezar a hacer esta vuelta. Hacemos una cadena para subir y vamos a hacer puntos deslizados en cada uno de los puntos de la vuelta anterior, sobre las varetas y sobre las cadenas. Hacemos esto hasta llegar al marcador. Llegamos al marcador y no vamos a tejer ese cuadradito completo, es decir, vamos a dejar sin tejer 3 puntos. Vamos a sacar el marcador para que sea más cómodo. Y vamos a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3. Y ahora nos vamos a saltar 3 puntos. Es decir, nos vamos a ir a ese espacio y vamos a continuar tejiendo los puntos deslizados hasta llegar al final. Al finalizar esta vuelta vamos a hacer el último punto deslizado, hacemos una cadena para subir y giramos el tejido. Esta vuelta, que ya es la última, vamos a utilizar la hebra delantera, que es esta, para tejer y vamos a hacer simplemente una vuelta de puntos deslizados. Tomamos la hebra delantera y hacemos puntos deslizados en cada uno de los puntos de la vuelta anterior. Simplemente de esta forma vamos a completar esta vuelta, que va a ser la última. Vamos a llegar a la parte donde tenemos las 3 cadenas que hicimos de la vuelta anterior, que las vamos a tener que tejer también. Vamos a hacer las 3 cadenas de esta forma. Tejemos punto deslizado y acá tenemos las 3 cadenas. Lo que vamos a hacer es tejerlas tomando esta hebra y tejemos 3 puntos deslizados sobre esa cadena. Continuamos así hasta finalizar esta vuelta. Llegó el momento de unir ambas partes para darle forma a nuestro estuche y vamos a enfrentar revés con revés. ¿Ven? La colita de este hilo va para este lado y la de la que está abajo va para el lado derecho. Esa es una buena forma de guiarnos para no perdernos. Entonces colocamos de esta forma y ahora lo que vamos a hacer es hago una cadena, voy a pasar mi gancho de esta forma por esta primera hilera y voy a buscar la otra parte y vamos a unir de esta forma. Paso y hago un punto bajo. De esta forma unimos. Ahora voy a hacer otro punto bajo ahí en esa segunda fila que se ve. Entonces pasamos de un lado y buscamos que coincida del otro lado, de esta forma. Y hacemos un punto bajo para cerrar.
Ahora hacemos coincidir nuestros puntos varetas y vamos a ir a tomar esos puntos varetas y en los espacios vamos a hacer 2 puntos bajos. Ahora en el centro donde están estas líneas también buscamos de un lado y del otro y hacemos puntos bajos. Y ahora nos toca hacer en el espacio 2 puntos bajos. Ahora vamos a continuar hasta llegar a esta esquina. En la esquina lo que vamos a hacer es 2 cadenas para dar esa forma. Justamente para darle forma a la esquina hacemos 2 cadenas y ahora vamos a ir sobre ese primer espacio. Y en esta parte, que es la base de nuestro estuche, vamos a tejer un punto bajo por cada uno de los puntos que tenemos. Es decir, en los espacios vamos a tejer un punto bajo. Entonces, en las varetas tejemos un punto bajo, siempre tomando las 2 partes para que se unan. Entonces, vamos a continuar tejiendo de esta forma, uniendo con puntos bajos, hasta llegar a la otra esquina, que también vamos a tener que hacer 2 puntos cadena y seguir después tejiendo todo este lateral. Tenemos toda la vuelta de puntos bajos, así queda nuestro estuche ya cerrado. Pueden dejarlo así o pueden continuar haciendo este borde, que lo que vamos a hacer para la siguiente vuelta es simplemente hacemos una cadena, giramos y tejemos puntos deslizados en cada uno de los puntos de la vuelta anterior, tomando las 2 hebras. Así que vamos a hacer simplemente puntos deslizados hasta completar todo el estuche. Lista nuestra vuelta de punto deslizado, vamos ahora a tejer sobre hebra delantera, esa que está ahí, y lo que vamos a hacer es, en el primer punto hacemos un punto bajo, otro punto bajo, y ahora vamos a hacer 1, 2 y 3 cadenas y volvemos sobre ese punto bajo. Vamos a hacer así y volvemos de esta forma y hacemos un punto deslizado para cerrar. Tejemos ahora un punto bajo, tomando siempre hebra delantera. Vamos a tejer otro punto bajo y ahora hacemos 3 cadenas, 1, 2 y 3, y me vuelvo con mi gancho a ese lugar, a ese espacio, y cierro con un punto deslizado. Voy al punto siguiente, hago un punto bajo. Entonces vamos a ir alternando hasta llegar al final, un punto bajo y un punto bajo con su piquito. Para lograr este piquito tenemos que hacer las 3 cadenas y volver de esta forma sobre el punto bajo, cerrar con un punto deslizado y continuamos tejiendo un punto bajo. Ahora tejemos siempre sobre hebra delantera, hacemos otro punto bajo, 1, 2 y 3 cadenas, volvemos sobre el punto bajo, hacemos un punto deslizado para darle forma al piquito y volvemos a hacer un punto bajo y así vamos a ir intercambiando hasta finalizar. Y una vez que terminamos, simplemente escondemos nuestros hilos con el mismo gancho o con la aguja de coser. Así quedó nuestro estuche para anteojos, que puede ser adaptable a las medidas que ustedes quieran. Espero les haya gustado. Gracias por ver hasta el final. Abracito crochetero. Bye.